¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de historia de México. Vamos a hablar de uno de los personajes, pues se puede decir, tan cuestionados en la historia de México como es Victoriano Huerta. José Victoriano Huerta Márquez, que nace en Colotlán, Jalisco, un día 23 de diciembre de 1850 y va a morir en El Paso, Texas, el 13 de enero de 1916. Él va a ser un político de profesión ingeniero militar y dictador mexicano que desempeñó como presidente de México del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914, como resultado de un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, en el que vamos a ir viendo cómo va a comenzar su carrera militar durante pues la presidencia de don Porfirio Díaz y durante el gobierno democrático electo de Francisco Ignacio Madero. Va a lograr acceder a general en la primera fase de la Revolución Mexicana en febrero de 1913 y va a dirigir la conspiración contra Madero, quien le encargó la defensa de la Ciudad de México durante una insurrección, pues iniciada por el general Bernardo Reyes y Félix Díaz, conocida como la Decena Trágica, donde tras pues varios días de combate dentro de la urbe, tanto Madero como el vicepresidente José María Pino Suárez fueron dispuestos, arrestados y posteriormente asesinados. Ese golpe de Estado fue apoyado por el Imperio Alemán y por los Estados Unidos durante pues el presidente Williams Howard Taft. Sin embargo, el gobierno del presidente eh, Woodrow Wilson se negó, se negó a reconocer al nuevo régimen y permitió, pues se puede decir que la distribución de venta de armas y las fuerzas rebeldes. Muchas de las grandes potencias de aquel momento reconocieron todo ese, pues, golpe, eh, esa régimen golpista, se puede decir, pero ante el triunfo de las fuerzas revolucionarias contra Huerta. Estos terminaron por retirarle su apoyo ante la propia amenaza del gobierno de Wilson, que finalmente Huerta pues fue reforzado a dimitir en julio de 1914 y huyó al exilio tras la apenas pues casi 17 meses de la presidencia, luego de la rendición del ejército federal. Él va a ser arrestado en 1915 por las autoridades estadounidenses por intentar negociar con espías alemanes en el marco de la Primera Guerra Mundial, que sería de 1914 a 1918 y va a morir en prisión. Todos sus colaboradores durante la Revolución Mexicana fueron conocidas como los huertistas. Hasta la fecha, el militar sigue siendo pues despreciado por su papel en la muerte de Madero y se ha llegado a conocer con el sobrenombre del Chacal o el Usurpador. Cuenta que pues en toda la época, se puede decir que de su juventud, de su educación de acuerdo con los registros que se han obtenido en libros de notarías parroquiales de Colotlán, José Victoriano Huerta Márquez, que nace y fue bautizado el día 23 de diciembre de 1850 en la población de Colotlán. Otras fuentes también señalan que nació el 23 de marzo de 1845 en la ranchería de Agua Gorda. Sus padres fueron Jesús Huerta Córdoba, originario de Colotlán, Jalisco, y María Lazara del Refugio Márquez Villalobos, originaria de Plateros, Zacatecas.
Sus abuelos paternos fueron Rafael Huerta Benítez y María Isabel de la Trinidad Córdoba, el primero originario de Villanueva, Zacatecas, y la segunda de Colocotlán, Jalisco. Fueron sus abuelos maternos José María Márquez y María Soledad Villalobos Huerta, que se identificaban a sí mismos como indígenas, y sus padres fueron registrados como huicholes, aunque se dice que sus padres se referían a sí mismos como mestizos. En la escuela municipal dirigida por el párroco del lugar, lo que lo convirtió en una de las pocas personas capaces de hacerlo en todo Colotlán, desde muy joven Huerta se había resuelto por cursar una carrera militar, como pues se puede decir una única forma de escapar de la pobreza e ir ente de su pueblo. Sus oportunidades llegó cuando tenía él pues unos 15 años, cuando en 1869 el general Donato Guerra visitó Colotlán y expresó sus deseos de contratar a un secretario particular. Huerta decidió ofrecerse como voluntario y como recompensa de sus servicios se le recomendó y se le concedió una beca para que estudiara en el colegio militar, donde él va a obtener pues notas muy sobresalientes en lo que hicieron pues merecedor de un reconocimiento especialmente por el presidente Benito Juárez. El primer indígena en llegar a la presidencia lo elogió durante una visita al colegio para entregarle el reconocimiento a los cadetes con las siguientes palabras que decía: los indios que se educan como usted, la patria espera mucho. Durante su tiempo como cadete, Huerta fue un alumno especialmente destacado en matemáticas, lo que le llevó a especializarse en la rama de artillería y topografía. Con todo y durante la tensa transición presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, a causa de la revolución de Tuxtepec, dirigida por el general Porfirio Díaz, y siendo aún cadete, Victoriano Huertas intentó hacer un golpe de estado a los 25 años junto con su compañero de colegio militar, a quienes se había dado la encomienda de vigilar el Palacio de Gobierno. Todas estas gestiones militares que se fueron suscitando tras de graduarse del colegio militar, que fue en 1877, Huerta fue comisionado dentro del cuerpo pues de ingenieros. Luego de recibir el grado de teniente dentro del mismo, fue puesto a cargo de fuertes en el fuerte de Loreto y Guadalupe, en Puebla, y del castillo del Perote, en Veracruz. En ese mismo año se formó por decreto presidencial la Comisión pues Geográfica Exploradora, inicialmente con el fin pues de ir elaborando las primeras cartas generales de la República Mexicana. Victoriano Huerta fue parte del primer equipo que se dedicó a hacer pues mediciones, planos y mediciones astronómicas de todo el país. En enero de 1879 fue promovido del grado de capitán y asignado al cuerpo de oficial de la Cuarta División en Guadalajara, pues dentro del área de ingeniería, el oficial a cargo de la Cuarta División era el general Manuel González Flores, compadre pues del presidente Porfirio Díaz, eh, presidente de México, durante pues todo ese periodo que abarcó desde 1880 hasta 1884. Durante ese tiempo, González tomó bajo su protección a Huerta y su carrera pues realmente prosperó. En la Ciudad de México, Huerta contrajo nupcias con Emilia Aguilar Moya, a quien conoció durante pues un servicio que estuvo él en Veracruz en el 21 de noviembre de 1880. Con el matrimonio engendró pues un total de 11 hijos. Los nombres de sus hijos vivos al momento de fallecer Huerta en 1916 eran Jorge, María, Elisa, Víctor, Luz, Elena, Dagoberto, Eva, Celia, Huerta.
Participó en las campañas de pacificación en Tepic y en Sinaloa, eh, donde se distinguió por su papel durante pues, los combates, que eran conocidos por siempre asegurarse de que sus hombres recibieran sus pagos a tiempo, aunque aun cuando supieran tenerlos, que hacerlo por medio de actos cuestionables y duros. Luego de pues muchas quejas hechas por la Iglesia Católica de que Huerta ordenó el saqueo de una iglesia para vender todo el oro, la plata y con esta contenía para pagarle a sus tropas. Huerta, pues él se justificó diciendo que México podía vivir sin sacerdotes, pero no podía vivir sin soldados. En otras ocasiones, tras una queja hecha por un banco alegando de que Huerta vació su sucursal a punta de pistola para pagarle a sus hombres. Huerta pues siempre argumentaba que dejó un recibo comprometiéndose a pagar al banco lo robado cuando recibieran pues fondos necesarios desde la Ciudad de México. En los siguientes 9 años, Huerta pasó su carrera militar, pues se puede decir que realizando estudios topográficos en los estados pues, de Puebla, de Veracruz. Sus posesiones le permitió viajar pues, a diversas partes de la República pues, de forma pues, constante durante los años de la época del Porfiriato. Toda esa influencia francesa en la cultura mexicana era muy fuerte, ¿eh? Y Huerta no fue ajeno a dicha corriente, dado que pues su héroe era nada más y nada menos que Napoleón. Huerta apoyó incondicionalmente a Porfirio Díaz al considerar que todo lo más aproximado a la idea napoleónica, creyendo que México necesitaba de un fuerte liderazgo para alcanzar la prosperidad. Para el año de 1890, Huerta había alcanzado el grado ya de coronel y por los siguientes años, de 1890 a 1895, Huerta tuvo su residencia en la Ciudad de México, volviéndose un visitante frecuente a la residencia presidencial dentro del castillo de Chapultepec, y como parte del séquito de Díaz. Bien, Huerta era apreciado dentro del castillo por su comportamiento de un oficial correcto y eficiente, que trataba a sus subordinados con disciplina y a sus superiores con cortesía. Durante todos aquellos años comenzó a sufrir de insomnio y severos problemas de alcoholismo. Ya en enero de 1895 lideró pues el batallón de infantería contra una rebelión del estado de Guerrero, dirigido por el general Canuto Neri. La rebelión fue apaciguada luego de que Porfirio Díaz decidió y consiguió negociar exitosamente con Neri, quien le rindió a cambio de la promesa de destitución del poco popular gobierno de aquel estado durante los combates. Huerta mostró una reputación de oficial implacable, que se negaba a tomar prisioneros y que además continuó combatiendo contra los seguidores de Neri, aún después de que Díaz había conseguido un cese a la hostilidad. Pues ya en diciembre de 1900, Huerta dirigió una exitosa campaña militar contra los indios yaquis de Sonora. Durante la campaña militar, que casi fue un exterminio, cuando Huerta no se encontraba dirigiendo sus fuerzas contra los yaquis, se ocupó también de usar su conocimiento de topografía para, se puede decir, mapear el terreno sonoriense desde el día 12 de abril hasta el 8 de septiembre de 1901. Huerta también se encargó de sofocar, pues se puede decir de una forma implacable y violenta, varias rebeliones indígenas en Guerrero. Ya en mayo de ese mismo año fue finalmente promovido al rango de general.
Durante 1901 hasta 1902 también combatió a los indios mayas de Yucatán y de Quintana Roo. Durante la campaña, pues dirigió un total de casi de 500 hombres y combatió un total de 79 acciones militares durante el curso de 39 días. Luego, concluida la campaña militar, Huerta fue promovido a general brigadier y condecorado con la medalla al mérito militar, al igual que ser promovido a instancias de su amigo el general Bernardo Reyes, exgobernador de Nuevo León, miembro de la Suprema Corte Militar de la Nación. Ya en mayo de 1902 fue promovido a comandante de las fuerzas federales en Yucatán y en octubre reportó a Díaz que el territorio finalmente había sido pacificado. Durante su estancia en Yucatán se volvió cada vez más dependiente del alcohol y su salud comenzó pues a deteriorarse, además de verse forzado a usar lentes de sol, alegando que no aguantaba los rayos del sol. Huerta desarrolló episodios de temblores y su dentadura comenzó a decaer, provocándole fuertes dolores. En agosto de 1903 fue comisionado a dirigir un comité encargado de reformar los uniformes del Ejército Federal y en 1907 se retiró del ejército alegando problemas de salud. Luego de desarrollar problemas de cataratas mientras se encontraba en las selvas del sureste, quiso entonces aplicar sus conocimientos técnicos al tomar el cargo de jefes de obras públicas en la ciudad de Monterrey y comenzó a planificar un nuevo trazo de las calles e incluso la construcción del Hotel Ancira. Toda esta revolución maderista que va a verse en las vísperas de la Revolución Mexicana, convocadas por Madero contra el régimen porfirista, Huerta se encontraba él viviendo en la Ciudad de México, dando clases de matemáticas. Luego de iniciada la rebelión, Huerta se reincorporó al ejército de su antiguo rango, pero pues no participó en ninguna de las acciones iniciales de la revuelta. No obstante, tras la renuncia de Díaz, Huerta fue encargado de escoltar el convoy presidencial de este puerto de Veracruz que lo llevaría al exilio en mayo de 1911 durante la presidencia interina de Francisco León de la Barra. Y las pues consecuentes elecciones de Madero a la presidencia, que sería ya en 1911, Huerta va a llevar una cuenta de campañas al estado de Morelos para ir sofocando a las fuerzas de Emiliano Zapata. Entre las acciones llevadas a cabo por Huerta se encontraba la quema de diversos poblados afines a los zapatistas y el consecuente exterminio a sus habitantes. Estas acciones le llevaron a ser acusado de insubordinación por parte de Madero, quien estaba tratando de negociar con los zapatistas para que cesara la hostilidad. Huerta pues ya tenía varios antecedentes de oponerse a las fuerzas revolucionarias y de tomar parte en intrigas políticas contra Madero, y las acciones militares pues fueron determinantes para que se pues suscitara una quiebra entre Zapata y Madero, que pues llevaría en primero pues a rebelarse contra el nuevo gobierno maderista con la proclamación del Plan de Ayala. A pesar de que una fuerte gracia a los esfuerzos de las tropas revolucionarias que la revolución convoca por el Madero, pudo pues triunfar contra el Porfirio Díaz. Madero acordó el gobierno interino de la Barra y a los revolucionarios que debían de entregar las armas y que el ejército federal seguiría activo. Huerta declaró su lealtad al presidente Madero y se encargó en dirigir la fuerza federal para apaciguar a todo aquello que se negara a seguir las órdenes de desmovilización contra Pascual Orozco. Durante todas estas acciones contra Orozco, Huerta tuvo, pues se puede decir, un altercado
con el comandante revolucionario Francisco Villa, que también se encontraba perseguido por Orozco. Huerta alegó que Villa se había negado a regresar unos caballos que sus hombres habían robado a las tropas de Huerta. Enfurecido, lo mandó arrestar y ordenó fusilarlo. Los hermanos del presidente Madero intervinieron y Villa solo estuvo preso pues algunos días en la Ciudad de México, lo cual pues encolerizó a Huerta. Al regresar a la capital, pues ratificó su lealtad al presidente Madero. Mientras se sometía a un tratamiento de cataratas, Madero pues lo hizo renunciar. Conforme a la rebelión de Orozco, se volvió la amenaza realmente seria para el gobierno de Madero. Este se vio forzado a reconsiderar su posición y volvió a enviar a Huerta a combatir contra las fuerzas eh, pues de toda esta situación que se estaba haciendo de fuerza insurrecta y sofocándolas pues de un modo u otro. Bajo el mando de Huerta contaba con tropas del Ejército Federal y con tropas irregulares al mando de Villa, que se habían reunido al contingente en abril de 1912. Huerta ofreció a los seguidores de Orozco, llamado orozquistas, amnistía ante lo que cada vez más debilitado se encontraba el efectivo capital. Finalmente, todas las fuerzas de Huerta derrotaron a las fuerzas de Orozco en el rellano en mayo de 1912. Tras esa victoria, Huerta se había vuelto, pues se puede decir, una forma repentina en un héroe nacional pues de gran reputación. Según pues la traición que se mencionó, conforme Madero fue perdiendo apoyo en diversos grupos internos y externos, conspiraban para removerlo de la presidencia. El más conocido de todos fue el que realizó el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, junto al general Bernardo Reyes y Manuel Mondragón, conocidos a la postre como la Decena Trágica, el cual tuvo lugar el día 9 del 9 al 19 de febrero de 1913. Los golpistas esperaban invitar a Huerta desde enero, pero este declinó su oferta por temor a solo ser utilizado y decidió, pues se puede decir, esperar cómo se desarrollaban todos los eventos, pues desarrollándose y esperando eh, que Félix Díaz sucediera a Madero tras el triunfo del golpe, mas sin embargo en el primer día de los enfrentamientos, que sería el 9 de febrero, el general Reyes murió. Muere en el combate y el general Lauro Villarreal, que era el encargado de la defensa del Palacio Nacional, resultó herido. Tras la muerte de Reyes, Huerta fue asignado por Madero como un nuevo encargado de la defensa. Esta decisión, y de acuerdo con los historiadores de Frederick Craggs, sería de que Madero pagaría con su vida, habiendo asegurado aquella posición clave de Huerta, se unió en secreto a los conspiradores a espaldas del presidente. Su objetivo era el de debilitar militarmente a Madero sin revelar pues su propia complicidad en la conjura. A los pocos días, no obstante, Huerta fue descubierto por los hermanos de Madero, Gustavo y Madero, quien lo arrestó y lo acusó frente al presidente Madero nuevamente, pero no le creyó las versiones y lo puso en libertad. El embajador estadounidense Henry Lane Wilson fue uno de los mayores involucrados en la conspiración para destituir a Madero y artífice en el pacto de la embajada, también conocida como el Pacto de la Ciudadela. Wilson creía que Huerta no había podido pues llevar a cabo el plan, sino que contaba con la certeza de que los Estados Unidos pues reconocieran el nuevo
régimen de varios días de combate, pues dentro de la Ciudad de México, entre las fuerzas legales y de las insurrectas, Huerta hizo arrestar a Madero y al vicepresidente Pino Suárez y los mantuvo prisioneros dentro del Palacio Nacional del día 18 de febrero de 1913, de acuerdo con los acordes del pacto de la embajada. Madero y Pino Suárez debían de partir al exilio y Huerta asumiría la presidencia. Al principio, Félix Díaz se sorprendió por la noticia, pues el plan inicial era que esto ocuparía la presidencia del triunfo de la rebelión, mas sin embargo Huerta logró convencerlo de que lo dejase gobernar de manera interina para pacificar a los maderistas. El día 22 de febrero de 1913, Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron escoltados durante la noche a la prisión de Lecumberri, tras de ser llevados a la parte de atrás del edificio donde fueron alteramente ejecutados. Todo este periodo de la usurpación, en el que, para darle cierta apariencia de legitimidad al cuartelazo, Huerta hizo que el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, asumiera la presidencia, pues de forma provisional, según la Constitución de 1857. El secretario de Relaciones se encontraba como el tercero en la línea sucesoria, detrás del vicepresidente y el presidente de la Suprema Corte. Aunque este también había sido destituido tras un golpe de Estado, Lascurain designó a Huerta como secretario interino, volviendo al siguiente en la línea para la presidencia. Después de menos de 45 minutos, la presidencia, Lascurain renunció y entregó el poder a Huerta en una sucesión extraordinariamente sucedida a mediados de la noche, en un congreso que se encontraba pues rodeado por las tropas leales a Huerta. Los legisladores aprobaron la designación y 4 días más tarde Madero y Pino Suárez eran ejecutados. El gobierno huertista fue pues rápidamente reconocido por todas las potencias extranjeras, pero la administración del presidente estadounidense William Howard Taft se negó a reconocer al nuevo gobierno como una forma de presionar al gobierno mexicano y a resolver unas disputas fronterizas en el Chamizal en favor de los Estados Unidos, a cambio del reconocimiento al gobierno de Huerta. Y sin embargo, el nuevo presidente estadounidense Woodrow Wilson, quien tenía, pues se puede decir, una mayor inclinación por el gobierno democrático y un claro desagrado hacia Huerta, que había asumido el poder por medio de un cuartelazo y que estaba implicado en pues subsecuentes asesinatos de Madero, estaba dispuesto a reconocer el nuevo gobierno siempre y cuando fueran ratificadas en las urnas Félix Díaz y el resto de los implicados al cuartelazo. Veía en Huerta como un líder de transición y propuso pues llamar a elecciones, esperando que fueran ganadas por Díaz y su pues plataforma católica y conservadora. Mas sin embargo, se llevó la sorpresa que al descubrir Huerta no tenía ninguna intención pues de entregar la presidencia. Huerta actuó rápidamente para ir consolidando su poder e inició negociaciones con el resto de los gobernadores, y de igual manera se aproximó a Pascual Orozco, a quien anteriormente había combatido en nombre del gobierno maderista, dando que Orozco aún conservara al mando de numerosos y considerables fuerzas tanto en Chihuahua y parte de Durango. Huerta fue considerado esencialmente a conseguir su apoyo, en tanto que Orozco se había rebelado contra Madero y Huerta al haberlo destituido, pues él veía la posibilidad de conseguir su apoyo. Ya durante la reunión de los representantes de gobierno huertistas y de las fuerzas
orozquistas, Orozco estableció una serie de condiciones para poder declarar su apoyo al nuevo gobierno. Primero, Orozco lo va a eh, re- pedía el reconocimiento de los servicios de sus soldados en contra de Madero y que estos fuesen empleados como rurales. Huerta mostró conforme a los términos y Orozco declaró públicamente su apoyo a Huerta el día 27 de febrero de 1913. Nos quedamos hasta aquí. Seguimos hablando de historia de México, en el que poco a poco vamos viendo cómo a base de trampas electorales, de golpes de Estado y de eh, tener una doble moral, va a llegar al poder Victoriano Huerta. Que pasen una agradable tarde y esto ha sido todo por hoy.